Perderlo todo puede parecer el final, pero en realidad muchas veces es el principio de una nueva forma de ver el dinero, el valor y la vida. Cuando alguien pasa de tener una vida cómoda a quedarse con apenas unos pocos euros en el banco, aprende más sobre educación financiera, autoestima y propósito que en cualquier curso o libro. Hoy en Mente Finanza veremos 10 lecciones que aprendes cuando lo pierdes todo. 10 verdades que pueden cambiar tu relación con el dinero para siempre. Quédate hasta el final porque la última lección puede ser la diferencia entre seguir estancado o comenzar a construir tu libertad financiera. Durante años se repitió la idea de que el dinero no da la felicidad. Y aunque es cierto que no lo compra todo, la falta de dinero puede destruir tu tranquilidad. Tener una base financiera sólida no significa ser materialista, significa tener estabilidad para poder cuidar de ti, de tu familia y de tus proyectos. El dinero no define quién eres, pero amplifica lo que ya hay dentro de ti. Una persona generosa con dinero será aún más generosa. Una persona sin valores solo tendrá más recursos para hacer lo mismo a mayor escala. Cuando se trabaja únicamente por dinero, lo que realmente se está intercambiando es tiempo de vida. Y ese es un recurso que nunca se recupera. Quien vive al día sin ahorros ni inversiones se ve obligado a trabajar constantemente solo para cubrir gastos. Eso impide planificar, descansar o disfrutar. La solución está en valorar el propio tiempo, cobrar lo justo, invertir de forma inteligente y crear fuentes de ingresos que no dependan únicamente del esfuerzo diario. Porque la verdadera libertad financiera no consiste en tener millones, sino en tener tiempo libre para vivir como se desea. Una de las mayores revelaciones que llega al perderlo todo es que la cantidad de dinero que se gana está directamente relacionada con el valor que uno se atribuye a sí mismo. Muchas personas con talento y preparación se conforman con ganar poco porque no creen merecer más. Esa falta de autoestima financiera se refleja en su cuenta bancaria. Cuando una persona empieza a verse como alguien valioso, sus decisiones cambian, empieza a cobrar lo justo, a negociar mejor y a respetar su propio trabajo. El dinero no mide cuánto vales como ser humano, pero sí cuánto valor perciben los demás en lo que haces. Cuando alguien fracasa económicamente no faltan las críticas. Familiares, amigos o incluso desconocidos opinan sin saber la historia completa. Pero una de las grandes lecciones de la ruina es entender que las opiniones ajenas no pagan tus facturas. Lo que otros digan refleja su forma de ver el mundo, no la tuya. En finanzas y en la vida, tomar decisiones basadas en el miedo al qué dirán es una forma segura de quedarse estancado. La clave está en centrarse en aprender, mejorar y avanzar, sin mirar atrás. Más peligroso que la opinión de los demás es el diálogo interno, esa voz que repite frases como "no soy bueno con el dinero", "nunca podré ahorrar" o "siempre me va mal con las finanzas". Cada pensamiento negativo refuerza el problema. La transformación comienza cuando cambias esas frases por afirmaciones constructivas. Estoy aprendiendo a administrar mejor. Cada mes me acerco más a la estabilidad. La mente necesita reprogramarse igual que una cuenta corriente necesita orden. Y la manera en que te hablas determina las decisiones financieras que tomas. El principio es básico: gasta menos de lo que ganas, ahorra la diferencia e inviértela sabiamente. Pero la simplicidad no significa facilidad. La mayoría de las personas aumentan sus gastos a medida que aumentan sus ingresos. Es lo que se conoce como la ley de Parkinson. Los gastos crecen hasta alcanzar el nivel del ingreso disponible. Por eso hay gente que gana 2.000 euros al mes y vive tranquila, y otros que ganan 5.000 y no llegan a fin de mes. La clave no está solo en ganar más, sino en aprender a controlar y multiplicar lo que ya se tiene. Vivir sin dinero genera una presión constante. El cerebro entra en modo supervivencia y solo piensa en el corto plazo: pagar el alquiler, llenar la nevera, llegar al próximo día.
Esa mentalidad de urgencia consume la energía que se necesita para planificar el futuro. Por eso, una de las prioridades cuando se toca fondo debe ser crear pequeñas victorias financieras, pagar una deuda, vender algo que no se usa o generar un ingreso adicional. Cada paso libera espacio mental y eso permite pensar con más claridad. Al reconstruir una vida financiera desde cero, muchas personas descubren algo inesperado, que la felicidad no está en lo que se compra, sino en lo que se experimenta. Pasar tiempo con la familia, caminar al aire libre o disfrutar de una tarde sin estrés son lujos que no dependen del dinero, incluso con estabilidad económica. Mantener la sencillez permite disfrutar más y gastar menos. Ser rico no significa tener más, sino necesitar menos. Ningún éxito enseña tanto como un fracaso económico. Cuando todo se derrumba, se revelan las verdaderas prioridades: la salud, las relaciones, la paz mental. El dinero puede perderse y recuperarse, pero las lecciones que deja la escasez permanecen para siempre. Perderlo todo no es una desgracia, es una oportunidad para reconstruir con sabiduría, propósito y equilibrio. Cuando lo pierdes todo, es fácil obsesionarte con la cifra que falta en tu cuenta bancaria. Pero la lección más profunda que emerge de las cenizas es esta: el dinero que perdiste era un recurso, pero tu verdadero activo, tu habilidad para aprender, adaptarte y crear valor de la nada, es imposible de perder si no lo abandonas. La persona que eras para ganar ese dinero la primera vez no es la misma que puede recuperarlo. La primera vez quizás fue por suerte, por inercia o sin una conciencia real. Ahora tienes algo que la mayoría no tiene: el conocimiento brutal de lo que es fallar, la claridad de lo que es verdaderamente esencial y la determinación férrea de no volver a pasar por lo mismo. Esta capacidad de reinventarte es lo que los mercados, las crisis o la mala suerte no pueden confiscar. Es la herramienta con la que construirás una base financiera no solo más sólida, sino más inteligente y alineada con quien realmente eres. Perderlo todo te obliga a cambiar tu yo financiero por uno más fuerte, más sabio y más resiliente. Y eso, en el largo plazo, vale infinitamente más que cualquier cantidad de dinero que hayas tenido. Y la última lección es la más importante: no se puede permitir ser pobre, ni en dinero ni en mentalidad. La pobreza económica limita la libertad, pero la pobreza mental impide salir de ella. Pensar que no se puede, no se merece o no vale la pena es lo que mantiene a millones de personas atrapadas. El objetivo no es acumular riqueza, sino crear estabilidad, opciones y libertad para elegir. Porque cuando controlas tus finanzas, recuperas también el control sobre tu vida. Antes de despedirme, un recordatorio importante: todo lo que compartimos aquí en Mente Finanza es únicamente con fines educativos e informativos. Esta información tiene fines educativos y no constituye asesoramiento financiero personal. Te invito a complementar lo visto hoy con tu propia investigación antes de tomar decisiones de inversión. Perderlo todo no es el final, es una oportunidad para aprender lo que de verdad importa. El dinero va y viene, pero el conocimiento, la disciplina y la mentalidad se quedan contigo para siempre. Suscríbete a Mente Finanza y sigamos construyendo juntos la libertad financiera que mereces. Y recuerda, no puedes permitirte ser pobre, ni en dinero ni en mentalidad.